Y comparecencia, Guille, también con los ecos del batacazo de las elecciones de Aragón del domingo. Hubo reunión de la Ejecutiva el lunes con cero autocrítica por parte del Partido Socialista, que yo creo que esto también ha hecho que se remueva el movimiento que hay a la izquierda del Partido Socialista, porque no ha habido ningún tipo de autocrítica por parte del PSOE. Sí que hizo crítica al PSOE ayer el expresidente del Gobierno, Felipe González, y además unas declaraciones, Guille, que fueron respondidas inmediatamente por el portavoz del Congreso, Pachi López. Sí, el desencanto del expresidente no es nuevo, tampoco su manera de explicitarlo, pero el momento en el que González ha vuelto al primer plano del debate tras esa debacle electoral de Aragón y de la que sufrió el PSOE en diciembre en Extremadura, ha hecho que sus palabras tengan más eco en las filas del PSOE y sobre todo también en las del PP, que ha aprovechado una vez más la posición de González para intentar desgastar a Sánchez. El expresidente cuestionó a la dirección actual del PSOE, pidió una reflexión interna tras las dos derrotas autonómicas, cree que no se ha hecho la autocrítica suficiente y anunció a preguntas de los asistentes a esos desayunos del Ateneo que si el candidato a las generales es Pedro Sánchez, él, Felipe González, votará en blanco. Como natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré. El expresidente Ángels, que no se dejó ningún tema sobre el que hablar, habló de manera clara también sobre las relaciones del Partido Socialista con sus socios parlamentarios. Dice Felipe González que es malo pactar con Vox, pero peor hacerlo con Bildu. Que es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con Vox. Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu. No ocultó el presidente sus críticas a la dirección actual del partido y también a las formas de algunos de sus ministros. Hizo referencia a esa frase del ministro Óscar Puente cuando se refirió al presidente del gobierno como puto amo. Si hacemos caso de Óscar Puente, que lo definió bien, es el puto amo. Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Esa no es la costumbre del Partido Socialista. Pero si los siervos aceptan a un puto amo, entonces es muy difícil que uno piense que se puede desbloquear una candidatura. Pero es exactamente la definición de Trump. Trump es el puto amo. Hizo esa comparación velada o explícita para algunos del presidente del gobierno con el presidente de los Estados Unidos. Pese a esas discrepancias de Felipe González, se le preguntó también, ¿piensa usted romper el carnet socialista, marcharse de su partido? Y dejó claro González que los que se tendrían que ir son otros. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar el carnet del PSOE? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver. El PSOE, que ganó las elecciones un montón de veces, que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España y no sé cuánto y no sé qué, dependía en cierta manera de lo que yo hice. Sí, ¿verdad? ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? En todo caso, si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje, el que lo destroce. A lo mejor se para el destrozo. En Ferraz dicen Ángels que están acostumbrados a su crítica, pero la reaparición de González, como decimos, tuvo eco en las filas del PSOE y la respuesta se la dio tanto la portavoz del Gobierno, el Masai, desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero el más explícito en mostrar el sentimiento de la dirección de Ferraz fue el portavoz parlamentario, Pachi López. Me da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país. Que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo. La portavoz del Gobierno, Ángels, fue más diplomática, digamos, minimizó las críticas de Felipe González y las enmarcó en la democracia de las voces que dice habitan dentro de su propio partido. Antón. Bueno, yo es que escuchaba a Felipe González y os estaba escuchando ahora y me sentía como en los años 90, cuando se hablaba de felipismo, ¿os acordáis? Todo era felipismo, el felipismo había tomado al PSOE, ya no existía el PSOE, estaba Dios, que es una referencia tan boomer que seguramente la mitad de... Por eso la he explicado, porque claro, soy la boomer de la mesa. No, yo también. No, tú también, pero así como de... Por eso, tenemos que explicarlo porque no sabe muy bien la gente no se acuerda de esto. Las críticas que está haciendo Felipe González y que hizo ayer son las que le hacían a él, pero casi textualmente.
casi textualmente. Yo tengo el máximo respeto por Felipe González. Considero que ha sido con diferencia el mejor presidente de gobierno de la historia de España. Y desde luego del siglo XX. Y que no se entiende la modernización de España sin el PSOE y sin Felipe González. Dicho esto, yo hace tiempo que no entiendo a qué juega Felipe González ni qué quiere hacer. Y que espero razonamientos políticos por parte de alguien que tiene su experiencia, más allá del discurso de troll. Que alguien como Felipe González, con lo que ha vivido, después de las conversaciones de Argel, ETA, todo lo que pasó y todo lo que sufrió por intentar acabar con el terrorismo, entre en esa comparación entre Vox y HB, hombre, no sé, está bien para Santiago Abascal, que seguramente no da para más, pero hombre, usted es Felipe González, que fue presidente del gobierno. ¿De verdad nos va a plantear un dilema moral entre votar a Bildu y votar a Vox? O sea, ¿de verdad hay un dilema moral? O sea, realmente puede simplificar así una cuestión tan profunda. Decir que el PSOE no representa la pluralidad de España. Hombre, si alguien ha pactado últimamente con todo tipo de fuerzas y representando todo tipo de intereses, y quien mejor se ha entendido con los nacionalismos en los últimos años ha sido sin duda Pedro Sánchez. Y el partido que representa en el momento, Pedro Sánchez, de hecho ha sido tan capaz de entenderse que ha sido capaz de armar una coalición y gobernar durante, creo que llevan 7 años, ¿no? Vamos ya para los 7, hacia los 8 años, ¿no? Entonces yo creo que Felipe González tiene todo el derecho del mundo a plantear las críticas que considera oportunas, pero hombre, yo le pediría un poco más de sustancia en el argumento y no caer en errores de manual. ¿De verdad puedes comparar a Donald Trump con Pedro Sánchez? ¿De verdad? ¿De verdad te parecen lo mismo? Donald Trump y Pedro Sánchez. Felipe González, expresidente del gobierno. Desde el máximo respeto planteo la pregunta, ¿eh? O sea, ¿realmente te parecen comparables esos dos personajes? Lo que representan, lo que son, su manera de hacer política. De verdad, en serio. Hay un elemento que yo creo que sí interesa analizar, que es el rol que desempeñó el presidente González en su época, en términos de transformación de un país, en términos de llevar al votante socialista a espacios de absoluta incomodidad, y podemos poner muchos ejemplos, y hacerlo con una audacia que hoy está lejos de sus posiciones absolutamente conservadoras. Aquel presidente que acumula méritos y acumula honra precisamente por su audacia, es el que hoy no se reconoce en las palabras de esta persona a la que yo aludía antes en términos de un perpetuo berrinche. Porque hoy nos plantea posiciones. Hoy Felipe González es, después de Ayuso, el que más habla de ETA. Y a mí me sorprende. Me sorprende que alguien que en su momento tenía posiciones tan audaces hoy se convierta en alguien de posturas tan absolutamente conservadoras, no en el término ideológico de la palabra, sino en términos de darle a ese ciudadano elementos muy positivos a la transformación política del país. Todas esas transformaciones fueron resultado de políticas audaces, no de las políticas que hoy sugiere ni de los planteamientos que hoy pretende. La pregunta de verdad en este país, la conversación en este país está acerca de si Felipe González cambia de voto en relación de si cambia el candidato del Partido Socialista al candidato que él quiere, o cómo. Es que, de verdad, es que esto es demencial. Yo no digo que lo importante sea el sentido de su voto. Digo que él explica el sentido de su voto precisamente para demostrar que no es un traidor al PSOE, porque desde Moncloa se intenta vender desde hace mucho tiempo que él es un referente a la derecha. ¿Cómo va a ser Felipe González un referente a la derecha? Pero obviamente es un referente de la derecha en la medida que la derecha no hace sino referenciar sus comentarios porque encajan con lo que la derecha pretende, que es un deterioro del liderazgo de partidos de Pedro Sánchez. Una derecha que también olvida las sombras que hay en el currículum de Felipe González, porque es verdad que a él se le debe agradecer un proceso transformador de esta sociedad muy, muy importante, pero tiene sus sombras. Él tuvo sus casos de corrupción y los tuvo además muy cerquita. Es el Pedro Sánchez el Felipe González del terrorismo de Estado, es el que fue a despedir
despedir a la cárcel a su ministro del Interior y a su secretario de Estado de Seguridad. Es decir, que pongámoslo, como soy boomer, pongámoslo también, claro, pongámoslo todo también sobre la mesa, porque parece que Felipe González puede hablar, él cree que puede hablar que está inmaculado, que está inmaculado y no está inmaculado. No Entonces, él pide que esté inmaculado el actual secretario general del Partido Socialista. Él no estuvo inmaculado y él es que era Dios. No, yo creo que él no pide que el secretario general del PSOE esté inmaculado. Él lo que dice es que se ha cargado al Partido Socialista y ayer lo volvió a decir muy claramente. Desde su punto de vista, evidentemente, hay mucha gente que no piensa lo mismo, pero él considera eso. Y luego habrá que darle valor porque no solamente es un sujeto cualificado como es presidente del gobierno, como secretario general del Partido Socialista, el que más tiempo ha durado al frente del partido. Y exactamente igual, por último, exactamente igual que cuando sale Aznar y criticaba en su momento a Mariano Rajoy, pues es exactamente igual. Por si mañana eso, sale Aznar y dice que borrado, ¿qué diremos? Algo que criticaba porque en su currículum me he olvidado también que él es el artífice de la frase de los jarrones chinos. Sí. Que eso también forma parte del currículum. Por eso, precisamente, por la experiencia y el conocimiento que tiene, ya que vas a hablar y ser una voz crítica, hombre, que sea con un poco de razonamiento y de profundidad. Que no hay análisis político.